y una forma de onda que es la señal pulsatoria, ¿cierto? Que en general nosotros vemos la función rec, ¿ya? Pero no necesariamente es. Podemos usar, como les he dicho, una señal cuadrada, triangular, senoidal, cosenoidal, gaussiana, cualquier señal. Lo importante es que esté en el intervalo de tiempo de duración del bit y uno lo que hace es recortarlo, ¿ya? Por eso la cuadrada es la más básica o la más simple, ¿ya? Y de hecho recuerden que nosotros tenemos el ancho del pulso del tau, que puede ser desde mayor de cero hasta el máximo, ¿cierto? Que es la duración del bit. A ese nosotros le llamamos el periodo del bit, ¿ya? Cuyo inverso es la tasa de bits por segundo, que es lo que uno conoce como los BPS, ¿ya? Cada vez que uno, sobre todo con este internet, tiene la velocidad de transmisión expresada en bits por segundo. Eh, el método entonces consiste en obtener, ¿cierto?, la transformada de Fourier de la señal analítica usada como señal pulso. En este caso nosotros usamos, si usamos la rectangular, ¿cierto?, tenemos la sampling, y el SDX, que corresponde a la señal que representa la codificación, o la técnica de codificación de línea seleccionada, ¿ya? Para eso nosotros usamos la serie de Fourier, ¿ya?, sobre la función de autocorrelación discreta, porque son, ¿cierto?, los bits son discretos. Y para obtener esa función de autocorrelación, nosotros tenemos que desarrollar, ¿cierto?, para cada n, la sumatoria, ¿cierto?, de la multiplicación de estos coeficientes. Esos coeficientes lo primero que hay que hacer, ¿ya? Hay que obtenerlo. Lo que vimos fue la codificación polar, ¿ya? Vimos que, por ejemplo, para una secuencia de bit, nosotros codificábamos, ¿cierto?, con la polaridad negativa para el bit 0 y positiva para el bit 1. Y así consecutivamente fuimos calculando, por ejemplo, para K sub 1, para A sub K, el R0, ya que lo tenemos aquí, que nos dio 1, y el R 1 y menos 1 nos dio 0, ¿cierto? Por la combinación de casos que nosotros teníamos. Ya siempre teníamos como resultado o un 1 positivo o un 1 negativo, ya en igualdad de proporciones. Porque eso depende, ¿cierto? El signo depende de la aparición de los ceros o unos, ¿ya? Y como hemos supuesto, ¿cierto?, de que la distribución de 0 y 1 es 50-50, nosotros vamos a tener en realidad más que un 25%, vamos a tener un 50% de unos positivos y un 50% de unos negativos, ¿ya? Y para cualquier combinación, para cualquier n, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando calculamos para el 2, ¿ya?, nos dábamos cuenta del mismo resultado, y por lo tanto decíamos que para la codificación polar, nosotros tenemos solamente un coeficiente para el n igual 0, para el resto es 0, ¿ya?, para el R0 vale 1, por lo tanto el Rn nosotros decíamos que vale 1 solamente para n mayor que 0. Por lo tanto, al evaluar, ¿cierto?, la función de correlación, nos queda una constante, ¿ya? Esa es la densidad espectral de potencia. Por lo tanto, usando, ¿cierto?, la ecuación de la densidad espectral de potencia, usando, ¿cierto?, la función Sampling al cuadrado, nosotros nos da en definitiva el SDI que corresponde, esta es la expresión general, ¿ya?, a la densidad espectral de potencia de una codificación polar, ¿ya? No hay que olvidar que si una función sampling, el ancho de banda es infinito, ¿ya? Uno puede considerar un ancho de banda como más relevante, ¿cierto? Que está concentrado o centrado en el origen, ¿ya? Pero en definitiva, teóricamente nosotros tenemos un ancho de banda infinito. Entonces, ese es el caso polar. Eso es lo que ya habíamos visto, ¿ya? Recordar que lo más importante que hicimos fue reconocer estos casos, ¿cierto? Donde nosotros tenemos los resultados, ¿cierto? Y esto lo voy a copiar porque está bastante bueno. Que uno debería usarlo, ¿cierto?, para cualquier técnica de codificación. A esto lo vamos a borrar, porque esto es exclusivamente del polar, ¿ya? Ahora nos toca ver el on-off. ¿Hasta aquí hay duda? Por mi parte, todo bien, profe. Todo discreto. Todo bien. Gracias.
Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una secuencia de bits on-off, ¿ya? Aquí es 1 a 1, ¿ya? Entonces los coeficientes, el A sub k, por ejemplo, va a ser 1 cuando tenemos pulso, va a ser 0 cuando no tenemos señal, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos decir, si aplicamos, ¿cierto? Directamente, como aquí no usamos ningún número, aquí nosotros lo que hacemos es aplicar directamente, ¿cierto? La identidad de los bits. Aquí es súper importante, como les decía, nosotros, para el bit 1 nosotros tenemos una señal, ¿ya? Que es la rectangular. Como es la misma, yo voy a copiar la función sampling, y además vamos a calcular este de aquí, el R. ¿Ya? El primer R que nosotros calculamos es el R0. Por lo tanto, lo que nos da ahí. Y lo que tenemos que ver ahora, ¿cuánto nos da esa suma? ¿Ya? Entonces eso lo podemos ver acá, directamente en la tabla, ¿cierto? Los bits 0 se codifican con 0, cuando tenemos un 1 tenemos un 1, ¿ya? Y el resultado de la multiplicación, este es A de K por A de K, nos va a dar, en el primer caso, 0, en el segundo, 0. Recuerden que estamos viendo las combinaciones, ¿ya? Aquí tenemos 0. Cada vez que hay un 0, ¿cierto? El resultado es 0 y por lo tanto, el único caso que tenemos nosotros es el 1, ¿cierto? Pensando en las combinaciones, nosotros aquí tenemos un 25% de posibilidades que tengamos 0 por 0, ¿ya? Un 25% que tengamos 0 por 1, 1 por 0 un 25% y 1 por 1 también. Recuerden que esto sale del supuesto de que los bits 1 y 0 son 50% igualmente distribuidos, ¿ya? Entonces, les pregunto, ¿cuánto vale el R0? ¿Cuánto es el R0? Jóvenes, ¿cuánto vale el R0? Uno, ¿Cuánto profe, ¿o vale? no? ¿Cuánto? Que no lo escuché. ¿Uno? ¿Uno? ¿Por qué vale 1? Cuéntemelo todo. ¿Por qué 1? Se cayó de nuevo. Dice que está tratando de compartir pantalla todavía. No, es que se me bloqueó Ahí sí. se me bloqueó. Y ahora sí, ¿por qué 1? ¿Quién me dijo 1? No alcancé a ver. Ya, muchachos, ¿por qué 1? Fíjense que nosotros aquí hicimos las 4 combinaciones posibles que tenemos, ¿ya? De las 4 combinaciones posibles, solo una nos da 1, ¿ya? Recuerden que vamos a sumarlas todas en el infinito, ¿ya? Eso es lo que dice esta expresión. ¿Cuánto nos da la suma total? No, profe, debería ser cero, creo. Mm, Porque, ¿Por qué? el, porque uno partido en n tiende a cero. O sea, porque va al infinito, entonces eso por propiedad debería ser cero. Cuando es 1 parte por infinito, pero aquí todavía no sabemos cuánto, ¿ya? Yo estoy preguntando solamente, antes de hacer
el límite, nosotros calculamos ese, ¿ya? Esa sumatoria. ¿Cuánto nos daría esa sumatoria? ¿Sería 8? ¿Por qué 8? Aquí arriba, por Porque, ejemplo, dime. no, perdón. Acá, Pero la combinación de ambas filas. claro, si uno suma los 1 de aquí, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba. Pero de un Claro. total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Son 7, 18 en total. 18. ¿Ya? Pero este es un ejemplo chiquitito. La idea es que lo llevemos lo más Claro. grande posible. Entonces, lo único que sabemos, ¿cierto? Es que tenemos las combinaciones posibles que hay al multiplicar el azúcar por el azúcar. O sea, en el fondo, la pregunta es, ¿esta condición se da? No, ¿Y esta de aquí se da? tampoco. Perfecto. Entonces aquí tendríamos solamente un 50% de ceros y aquí un 50% de unos, que depende de los unos, ¿cierto? Estoy grabando, estoy grabando. Entonces, ¿cuánto me da este A sub K para sub K? 0,5. 0,5 ¿qué? ¿Ya? Porque ahí es importante, porque nosotros estamos haciendo la suma de n bits. ¿Ya? Como yo le decía, estamos buscando resultados de esa suma. ¿Ya? Si yo tengo n bits, ¿ya? El resultado va a ser N medios. n medio, muy bien. ¿Te fijas? Entonces ahora, al tener el n medio, el n con el n se va. Y por lo tanto el límite va a quedar en un medio. ¿Ya? Porque estos dos se van. Ese de ahí con ese de ahí. Se cancela. ¿Ya? Por lo tanto el límite queda solamente en esa cantidad. Tú a consultas. Entonces te lo voy a duplicar. Es solamente el R0. ¿Ya? Porque ahora nosotros vamos a calcular el R1. Tiene que quedar claro esto, muchachos, porque el on-off es como se hace el resto del otro. El más fácil, recuerden, era el polar. Entonces, si nosotros tenemos eso, el A sub K, lo que hacíamos era tomar, ¿cierto? Este de aquí y desplazarlo. Y el desplazamiento de este, hasta ahí. Y ahí hacemos la multiplicación. ¿Ya? Entonces aquí 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 1, va, 0 por 1 es 0, y así sucesivamente. Entonces ahora nos aparecen los casos, por ejemplo, 0 por 1, 1 por 0, ¿ya? 0 por 1 y 1 por 0. Entonces, ahora sí tenemos opciones de 0 y cada uno va a ser un 25%. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma? Ahora estamos con R1. Este es R1, tenemos A sub K por A sub K más 1. Ahora generamos todas las combinaciones, ¿cierto? Las 4 combinaciones. Y esto de aquí va a cambiar. ¿Cuánto nos da esa sumatoria ahora? Pensando en los n bits, ¿ya? Recuerden que antes teníamos solamente las dos combinaciones. Teníamos estas dos, ¿ya? Para el R0, teníamos 0 con 0 o 1 con 1, ¿ya? La mitad eran 0, la otra mitad era 1. Y para sacar, ¿cierto? La, la suma para los n, ¿cierto? Decíamos que solo la mitad
eran 1, por lo tanto el resultado era n medio, y el n con el n se nos cancelaba y nos queda como suma total el 1 medio, perdón. En este caso, ahora tenemos los 4 casos, ¿cierto? 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0, 1 por 1. Cada uno con un 25% de posibilidad del n total. ¿Cuánto nos da la sumatoria entonces esta de aquí? Les pregunto y los escucho, muchachos. ¿Sería n cuartos, profe, o no? Exactamente. ¿Ya? Porque solo una de las 4 es distinto de 0. N cuartos. Y por lo tanto, esto nos da un cuarto. ¿Ya? Estamos recién en el R1. Nos queda el 2, el 3, el 4. La ventaja, como lo sabíamos, como lo dijimos antes, ¿cierto? Es que el R1 ¿ya? Es igual al R menos 1. Y ese vale un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a ir al R2, al R3, al R4 y así uno por uno. Vamos a duplicar la diapo. ¿Ya? Y aquí ponemos esto, el 2. Ponemos el 2. Aquí también se cumple que estos son iguales. Calculando 1. Ahora es K más 2. Y tenemos que ver cuánto nos da la sumatoria. ¿Ya? Entonces aquí lo que hacemos es desplazar una posición más adelante. Recuerden que uno lo que hace es poner ceros. ¿Ya? Yo copié, ¿cierto?, la tabla de las combinaciones y nos podemos dar cuenta que también tenemos el 0, 0, tenemos el 1, 0, tenemos el 0, 1 y si nos da aquí, claro, aquí tenemos 1 por 1. Prácticamente las mismas 4 combinaciones. ¿Ya? Como suponemos nosotros que la distribución de 0 y 1 es 50-50, nosotros vamos a tener igual los mismos casos, ¿ya? En que 3 de 4, ¿cierto?, van a ser igual a 0 y solo un cuarto va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la sumatoria esta de aquí? ¿Ya? Al tener solo uno de 4 casos ¿cierto?, igual a 1, se repite lo anterior. ¿Ya? Tenemos las mismas combinaciones. ¿Ya? Y por lo tanto también vamos a tener una suma total igual a un cuarto. Y eso va a pasar para todo n. ¿Ya? Va a ser un cuarto ¿ya? Para todo n distinto de 0. ¿Ya? Porque R0, aquí está, R0 vale un medio. Entonces yo lo escribo aquí y lo copio en la siguiente. Estamos en el caso polar. ¿Ya? Entonces, nosotros con esos casos o con esos valores seguimos avanzando, ¿cierto?, en el método. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que escribir la expresión completa del Rn, ¿ya? Y de la cual nosotros vamos a calcular la serie de Fourier, ¿cierto?, de esta expresión. ¿Ya? Y así obtenemos nosotros la expresión de la densidad espectral de potencia solo para la señalización on-off. ¿Ya? Solo para esa. Hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, fíjense, nosotros tenemos el Rn, que es un cuarto para todo n, excepto 0, y para el 0 es un medio. Entonces, lo que hacemos ahora es esto. ¿Ya? Esta no sea más chiquitita. Hasta aquí, dudas, consulta, cualquier cosa me interrumpe, no. Entonces, fíjense, nosotros el SX tenemos una sumatoria también de menos infinito a infinito. Entonces, el único término que es distinto es el 0. ¿Ya?
Entonces, si reemplazamos, ¿cierto? Tenemos que para todos los valores vale un cuarto excepto el 0 y para el 0 vale un medio. Solamente el Rn. Por lo tanto, nosotros esa expresión la vamos a escribir así. Esta ya no nos sirve. Donde tenemos la densidad de potencia como una serie, ¿cierto?, de Fourier sobre el Rn para n igual 0. Nosotros aquí tenemos, ¿cierto?, un medio. Y para Rn con n distinto de 0 tenemos un cuarto. ¿Verdad? Recuerden, toda la parte exponencial de la serie queda tal cual. Esta al ser 0, obviamente, e elevado a 0 vale 1. Aquí no existe sumatoria, porque es solo un término. ¿Ya? Y aquí me queda 1 partido por 2t. De acá nosotros podemos simplificar. Va a ser ovejita. Y el 1/4 sacarlo. ¿Les suena conocida esa sumatoria? Yo sé que sí, porque lo vieron en alguna parte. Ah, este es 4. ¿Ya? Entonces lo único que hicimos fue factorizar en 1/4, ¿cierto? Y tenemos 1 partido por 2tb más la sumatoria completa con el factor común 1 partido por 4 t sub b. ¿Dudas, consulta? Porque este de aquí, fíjense, yo lo voy a descomponer en 2. Que es lo mismo. ¿Verdad? Pero lo separo como 1/4 y 1/4. ¿Ya? La expresión es exactamente la misma, pero yo lo que hice fue los medios separarlo en 2 fracciones de 1/4 y 1/4. ¿Y por qué hago eso? Porque me queda mucho más fácil, ¿cierto?, escribir toda la sumatoria completa así. Así me evito esta condición de aquí. ¿Ya? Me evito escribirlo así. Solo por eso. Entonces ahora me queda la sumatoria completa. ¿Ya? Me queda la sumatoria completa de la densidad espectral de potencia para la codificación on-off. Recuerden que estamos con on-off. ¿Dudas, consultas? Jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Y ahí estamos con eso, ¿ya? Recuerden que ahora lo que hacemos después, ¿ya?, es obtener la densidad espectral de potencia, que es tomar, ¿cierto?, la señal que estamos usando, más lo que calculamos recién. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, ya sabemos que es una sampling al cuadrado, y lo único que tenemos que hacer, ¿cierto?, para el S de I de omega, que es la densidad espectral de potencia de la codificación de salida, ¿ya?, es simplemente tomar por un lado, ya sabemos que es sample al cuadrado porque usamos el cuadrado, y por el otro el S de X que está aquí, que es 1/4 de B más 1/4 de B sumatoria de exponencial. Entonces, reemplazando nos queda así. Recuerden que solamente tomar el sample al cuadrado, ¿ya?, y multiplicar por la sumatoria que acabamos de obtener. Si uno ve esto, ¿cierto?, no hay mucho que hacer, pareciera, ¿ya? Y en realidad nosotros podríamos, por ejemplo, tener un término continuo de no sampling más el término de la exponencial. Pero hay que ver con cuidado qué significa esa exponencial, ¿verdad? Porque no es tan simple este de aquí no. Yo estaba pensando, eso no. Es tau cuadrado, sampling cuadrado, omega tau medio, por la sumatoria. Entonces, es como que dice, uno dijera, tenemos aquí, por un lado, ¿ya?, la función sampling al cuadrado. Y después, estos términos de aquí son discretos, ¿ya? Entonces uno mira y dice, ah,
Y en cada periodo T sub B nosotros vamos a tener una función, ¿cierto? Una función delta periódica. Estoy buscando aquí el gráfico, aquí está. ¿Ya? O delta Dirac. Si uno, ¿cierto? Porque esto es una suma, una superposición de señales. Si uno hace el gráfico, ¿ya? Lo que obtenemos es esto de aquí. Yo quiero que se me vea la señal. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. A ver. Ya, entonces lo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Por un lado, es la sampling, que se toma, ¿cierto? Completa, ¿ya? Y ahí nos da exactamente igual que la polar, ¿ya? Y aquí está en área sombreada. Y estos términos de aquí, ¿cierto? Corresponden a las amplitudes de la sampling, pero solamente en periodos, ¿cierto? Discretos. Por lo tanto, aparece en el origen, ¿cierto? Después aquí, después en el siguiente, ahí se ve más grande, ¿ya? Y en cada amplitud de la sampling que va al cuadrado, ¿cierto? De cada vez más rápido, tenemos, junto con la sampling, tenemos la aparición de estos delta de Dirac, ¿ya? Entonces una composición de dos términos. Tiene término infinito también, ¿ya? Pero recuerden que la sampling sí o sí es infinita. Ahora, en la práctica lo que uno hace es después tomar solo el espectro, ¿cómo se llama? Este de aquí. El que está en 2 RB, como ancho de banda esencial. Uno podría llegar y cortar la señal. Y decir, bueno, ese es mi ancho de banda, pero ese es mi ancho de banda esencial. Pero aquí todavía no estamos en ese caso. Por lo tanto, tenemos como densidad espectral de potencia la suma, ¿cierto?, de una sampling más una serie, ¿cierto?, de impulsos que van con la sampling. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, muchachos? No por mi parte, profe. Estoy por aquí. Perfecto. Todo bien, ¿verdad? Entonces tenemos el on-off, tenemos el polar, ¿verdad? Y nos falta el bipolar. Y en el cual nosotros siempre hacemos lo mismo, ¿ya? Calculamos la ecuación, ¿cierto?, de la autocorrelación. La barca invertida, ¿cierto?, corresponde a usar un pulso como este solamente para el 1, ¿ya? Y para el 0 usamos un 0. Es como una mezcla, ¿cierto?, del polar y el on-off, ¿ya? Cuando no tenemos señal, tenemos 0, pero cuando tenemos 1, vamos alternando el signo, ¿ya? Entonces tenemos una alternancia de signo. Hay un bit, ¿cierto?, 1 que es positivo y un bit 1 que es negativo. El 0 siempre es 0, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hacemos el mismo cálculo. Se me queda pegado. Ahí sí. R0. Entonces, este A de K por A de K. ¿Alguien se te va a decir cuánto va esto, no? ¿Cuánto da esta sumatoria por el límite completo? ¿Ya? Recuerden que nosotros aquí el A sub K es como elevar los cuadrados. Porque va a ser A de K por A de K. ¿Cuánto nos da esta suma? Sería 0. Suma, al cuadrado, ¿ya? Recuerda que 1, este de aquí está. 1 por, va a ser menos 1 por menos 1. Recuerda que 1 aquí lo que hace es copiar este, es elevarlo al cuadrado. Entonces, uno va a tener 0 por 0, 1 por 1, 0 por 0, 0 por 0, menos 1 por menos 1, 0 por 0, 0, más 1 por más 1, menos 1 por menos 1, y así, ¿ya?
S al cuadrado. ¿Cuánto nos da la sumatoria? Jóvenes, Sería n medios entonces. exactamente. Y por el límite nos va a quedar en definitiva, va a ser más corto. 1/2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente es el on-off. ¿Ya? El on-off lo acabamos de ver. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos, ¿cierto? Los dos casos. 0, ¿cierto? Cuando nos da 0, tenemos solamente la combinación 0 por 0 y solamente la combinación 1 por 1 o menos 1 por menos 1. ¿Ya? Excelente. Vamos a la siguiente. Esta la quiero duplicar. Es la misma, ¿cierto? Pero ahora vamos por el 1. A de K más 1. ¿Cuánto nos da acá? Piénsate. Recuerden que es copiar esta, ¿cierto? Y desplazarla en una. Aquí. Este de aquí es 0. ¿Ya? ¿Cuánto nos da, jóvenes? Multiplicamos. Voy a buscar la tablita, ¿cierto? Que esa nos ayudó harto. Arriba. Esta de aquí. Solamente para el 1. Ahí estamos con esa. Y aquí tenemos estas combinaciones. Bipolar. ¿Cómo nos dan las combinaciones acá? Este es bipolar. Bipolar. Entonces ahora tenemos para n igual 1, tenemos a de k más 1. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer acá abajito. Lo estamos poniendo aquí. ¿Ya? Y vamos a hacer todas estas combinaciones de nuevo. ¿No? Porque en definitiva nosotros vamos a tener, ¿cierto?, la codificación para el 1, para el 0, cuidando, ¿cierto?, los signos. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, los unos consecutivos como alternancia de signos, lo más importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos va a dar la multiplicación de A por A de K por A de K más 1? Jóvenes, si nosotros miramos aquí, ese A de K, y después nosotros lo que hacemos es desplazarlo, K más 1, y multiplicamos. ¿Ya? En este caso, a ver si esto lo saco para allá, para allá. Yo voy a hacer a mano, ¿cierto?, la multiplicación. Y la vamos a poner aquí. Voy a borrar todo. 1 a 1. ¿Ya? Recuerden que multiplicamos estos dos. S, que A de K, por A de K más 1. ¿Ya? Entonces uno se fija que aquí hay un 0, 0, 0 hasta aquí. Puro 0. 0, 0. ¿Por qué puro 0? Porque habiendo un 0, todo se cae. Uno de los bits que sea 0, ¿cierto? No va a dar 0. Yo lo anotaré aquí. 0, 0, 0. ¿Qué pasa aquí? Con el 1 y menos 1. Multiplicamos, nos da menos 1. Siguiente, multiplicamos, nos da menos 1. Siguiente, multiplicamos, nos da menos 1. Después tenemos 0. ¿Cuánto es el resultado cuando nosotros tenemos esta combinación? 1 por menos 1. En este caso es menos 1. ¿Ya? Siempre nos da negativo. ¿Y por qué nos da siempre negativo?
Recuerden, porque vamos alternando los signos para los bits 1. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Duda, consulta? Entonces, ¿cuánto nos da el R sub 1? ¿Un cuarto también? Un cuarto, pero negativo. Ah, verdad. Entonces, menos 1 dividido por 4. Faltó el dividido. ¿Todo de acuerdo, no? ¿O está malo? Está bien. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, yo creo que está bien. Tiene fe. Muy bien. Exactamente. Ahora hay que acordarse, ¿cierto?, de que el R1, porque eso es súper importante, junto al menos 1 son iguales. ¿Ya? R de menos 1 también va a ser un cuarto. Ahora, que hay que acordarse, ¿cierto?, que las combinaciones van en proporción de la aparición de los bits 1 y 0. ¿Ya? El menos 1, ¿cierto?, un cuarto, pero no tenemos más casos. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos los bits. ¿Ya? Pero recuerden que como van codificados con signos, puede ser de que uno sea uno negativo, perdón, uno negativo, ¿cierto? Y un 1, pero también, ¿cierto?, que nos dé uno positivo con el 1 negativo. Ahí tenemos las condiciones. Como de alternancia de signos, siempre tenemos o positivo con negativo o negativo con positivo. ¿Ya? Siempre así. Lo mismo que este de acá. ¿Ya? Ese uno de ahí, este siempre va a ser 0 por el, va a ser 0, 0 por el 1 positivo o negativo. ¿Ya? Y lo mismo de acá. Positivo y negativo, 1 con el 0. Acá es lo mismo, 0 con 0. ¿Ya? Tenemos todas las combinaciones. En el fondo el signo aquí no nos va a ayudar mucho. Y no hay que olvidar, ¿cierto?, de que R1 y R-1 son iguales, y en este caso vale menos un cuarto. Recuerden que estamos recién calculando el RN. ¿Dudas? Consulta. Porque ahora nos vamos al R2. ¿Está claro, jóvenes? Vamos al R2. ¿Qué pasa aquí con el R2? Vamos a duplicarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos K de 2. ¿Ya? Y lo que hacemos, ¿cierto?, es tomar de aquí y lo copiamos. Vamos a hacer la multiplicación a mano. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer de nuevo. Y esto lo hacemos de nuevo. Profe, una Dígame. consulta. Cuando hacemos el A sub K, en este caso del bipolar, ¿por qué tomamos los menos unos? Tenemos que tomar solamente los valores que nos muestra el gráfico. Es que me estaba confundiendo porque cuando vimos la definición de bipolar, eh, todos los positivos y negativos valían 1, que es como la primera línea, la presentación del gráfico. Son uno, pero los bits, esto de aquí. Jorge, ¿a eso te ¿Sí? refieres? ¿Sí? Ya, lo que pasa es que de ahí tú codificas, ¿ya? Y lo que uno tiene que hacer es ir alternando los signos. Ya, ese primer bit 1 se codifica positivo y el siguiente es negativo. Por eso es bipolaridad, ¿ya? Entonces uno siempre va alternando el signo, positivo, negativo, pero solo para los 1, ¿ya? Esa es Ah, la ya, perfecto. idea de la técnica. Entonces nosotros trabajamos con los ASUK, que son los coeficientes que permiten, ¿cierto?, hacer esta diferencia de los signos. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo el A sub K con signo y todo, y después la A sub K más 2, que es lo mismo pero desplazado en 2. Entonces yo voy multiplicando y me doy cuenta, ¿cierto?, que cada vez que hay un 0,
que aquí hay 0 hasta aquí. El resultado es 0. ¿Ya? Funciona igual que un 1. Habiendo un 0, esto es 0. Y eso es como lo más fácil, ¿no? Porque aquí uno Sí, dice, sí, claro, ahora. ¿sí? Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. Independiente del signo de nuevo, ¿cierto? Porque ese bit, este bit 1, ¿cierto? Se codifica positivo o negativo, pero habiendo 0, muere. Y aquí también. Puede ser un 1 positivo o negativo, pero con un 0 muere. Vamos a ver qué pasa con los unos. ¿Verdad? Aquí yo tengo menos 1 por menos 1 y me da más 1. 1 positivo con 1 positivo más 1. Aquí hay un 0. Aquí me da menos 1. ¿Ya? Y el ejemplo no me da más valores. ¿Qué pasa con esa combinación de 1 con 1? Estamos desplazados en 2. Jóvenes, ¿qué pasa con esa, el 1 y el 1? ¿Se ve o no se ve? Los escucho, jóvenes. ¿Qué hacemos con ese 1 y 1? ¿Cuánto nos da? Lo positivo tanto para los positivos y los negativos, ¿no? Tenemos positivo porque tenemos menos 1 con menos 1 y positivo porque tenemos 1 más y 1 más, o 1 positivo y 1 positivo. Y Claro, este pero 1 también hay negativo, uno, claro. Ah, no, ahí me mató. ¿cierto? Quizás lo más fácil son esos 1. ¿Qué pasa ahí? Con estos de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, copiemos lo que nos da acá, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Unos positivos que nos dan, ¿cierto? Cuando tenemos un más o un menos 1, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Más o menos 1. Y eso me va a dar 1 positivo. Pero también está, ¿cierto? El caso de acá. Menos 1, 1 y resultado menos 1. Y uno dice, ¿de dónde vienen esos menos 1? También de la, ¿cierto? De la generación de código, pero ahora, recuerden, cómo van alternándose los signos, nosotros vamos a tener alternancia aquí, ¿ya? Para que nos dé negativo, tiene que ser el primero negativo, el segundo positivo y 1. Eso nos vaya. Ahí está. Entonces ahí tenemos los dos resultados. Si tenemos este esquema, ¿cuánto nos va a dar? Si ¿Un nosotros hacemos... quinto? ¿Perdón? O sea, ahora habrían 5 posibilidades, ¿o no? Ojo, sí. Este sería un 25%. Estamos claros, ¿cierto? Este de aquí, un 25%. Porque basta que uno solo sea 0. Un 25%. Y aquí estamos sobre el siguiente 25%. Lo que hicimos fue dividirlo en 2. Ah, ya, ahí 12, entendí. si no me equivoco, 12,5. Usted me corrige. 12,5. Le voy a poner coma. Porque lo uno en realidad, ese caso lo dividí en 2. ¿Ya? Porque con el ejemplo numérico que yo di, ¿cierto? Puede darse que yo tenga un 1 positivo y un 1 negativo, o bien un 1 negativo y un 1 positivo. ¿Ya? Y no hay más casos, ¿cierto? Entonces, porque fíjense que aquí estos pueden ser con un 1 positivo o 1 negativo, da lo mismo. Esto lo hubiésemos subdividido, 12,5 para el 1 positivo, 12,5 para el 1 negativo. ¿Ya? El otro 1 también. Pero si uno ve la suma y las proporciones, ¿cuánto me da en total esto? ¿Esta sumatoria? Esto es igual a... Si sumamos todo ahora, ¿cuánto nos da?
0. Muy bien. No hay que olvidar que R2 negativo también es 0. La pregunta, ¿cuánto valdrá R3? Porque uno mira y dice, ah, esto lo vamos a desplazar una vez más, ¿ya? Y va a ser exactamente igual. Aquí nos da 0. Pero aquí viene, ¿cierto?, el efecto del polar. Recuerden que el on-off viene en el primer valor y el efecto del polar viene ahora, de aquí en adelante. R3, R4, R5, en realidad, n mayor que 1. ¿Ah? Porque recuerden que R1 vale menos un cuarto. Tenemos R0, ¿ya? Lo voy a poner de nuevo. Tenemos solamente, a ver si se ve aquí, más bajito. Tenemos solamente R2, perdón, R1, R-1 y R0. Solamente 3 términos, ¿ya? Distinto al caso on-off, distinto al caso polar. Recuerden, el caso on-off tenía infinitos términos, el caso polar tenía solo R0, ¿ya? Y en el caso bipolar aquí tenemos 3. Dudas, consultas, jóvenes. Me interesa que esta tablita haya quedado clara. ¿Ah? Profe, a mí el R2 no me quedó claro por qué era 0, que se me fue un poco. Ah, porque uno ve aquí, por ejemplo, eso de ahí ya es 0, ¿cierto? Y en el caso del 1, nosotros tenemos unos positivos o unos negativos, ¿ya? En, igual, en igualdad de proporción. Y si los sumamos, ¿cierto? 1 menos 1, 0, ¿ya? Y de ahí con el R2 se va a completar el R3, barra el R4 y así sucesivamente. ¿Queda Ah, más perfecto. claro? ¿Sí? Sí, sí, ahí quedó Ya. súper. Muchas Y gracias. nosotros siempre suponemos eso, igualdad de proporciones, ¿ya? Entonces vamos a seguir para adelante con esto. Vamos aquí. Recuerden que estamos en el bipolar. Entonces una vez que tenemos los Rn, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a reemplazar en la sumatoria. Entonces aquí tenemos, fíjense, el R0, ese de ahí, como el on-off, ¿ya? Y después viene el menos un cuarto, ¿ya? Para el N1 y el N-1. Perdón, N-1 y N más 1. Ahí tenemos los 3 términos, ¿ya? Entonces nos queda uno partido por T sub B. Ahora uno mira estas exponenciales, ¿qué pasaba con los Euler o los Euler, ¿cierto? Exponenciales complejos con signo contrario, uno se acuerda, ¿cierto?, de que eso era un coseno. ¿Ya? Entonces podemos reemplazarlo por la función coseno, que está aquí. Y esta identidad a veces no se acuerda mucho, pero es un seno cuadrado. Así pescaré seno al cuadrado. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Te lo hice un poquito más rápido. ¿Ya? Entonces, como tenemos 3 términos de R, se reemplaza la sumatoria, ¿cierto? De aquí. Y cada término, ¿cierto? Nosotros lo vamos incorporando a una nueva expresión, ¿cierto? Y que nos da solamente los 3 términos. Los Euler los reemplacé en medio del coseno y ahí obtuve una expresión más reducida. Ahora, esta de aquí es exactamente igual a esta, ¿ya? Si uno, no hay ninguna diferencia, es una identidad trigonométrica, ¿ya? Pero esta queda más bonita. El P de omega ya sabemos que es una sampling, ¿ya? Y si la reemplazamos, ¿cierto? Nos va a dar la función sampling. Aquí tenemos entonces para el caso bipolar, ¿ya? Y si uno ve el gráfico y compara, esto se ve una cosa así. A ver si esto se ve alfa. Ah, está más chico entonces. ¿Dudas, consultas? A ver si se ve esta más chiquita. No tanto. Ahí está. Entonces ahí tiene, por ejemplo, uno la comparación entre lo que es la polar, ¿cierto? La sampling, y aquí está la bipolar.
Recuerden que la polar es la sampling, que está aquí. Aquí está el 0. ¿Ya? Parte y decae, y después sigue, ¿cierto? Subiendo y bajando. La bipolar es esta, parte en 0, porque recuerden que tenemos una función senoidal. La ponen la E. Y seno de 0 es 0, y además tiene una subida suave del primer periodo del seno, que está aquí, la función senoidal. Porque entonces estamos multiplicando una sampling, ¿cierto? Por una función senoidal cuadrada. Entonces el resultado de la multiplicación de los dos nos queda lo que está en sombrita. Ahora, si uno lo ve, ¿cierto? Y analiza, ¿cierto? Espectralmente esta señal, claramente el bipolar, o esta expresión de aquí, ¿ya? O la de acá arriba, el hecho de que tenga una multiplicación por una función senoidal hace de que el ancho de banda sea el más atractivo de las tres, ¿ya? Ahora que hemos visto solamente tres codificaciones, on-off, polar y bipolar. Polar, como está aquí, es la misma sample al cuadrado, ¿ya? La on-off es la misma sample al cuadrado a la que se le suman, ¿cierto? Todos los deltas en distintos puntos discretos, ¿cierto? De frecuencia. Prácticamente en cada periodo, ¿ya? Pero la bipolar, que está aquí, ¿ya? Tiene esta figura desde que en el 0 agarra toda la amplitud, ¿cierto? Todo el crecimiento o sigue toda la lógica de la función senoidal. Por lo tanto, desde el 0 llega a un valor que luego se hace mayor o llega a su valor máximo. Eso significa que no está concentrado en el origen. ¿Ya? Denme un segundito. Ya, Juan, disculpe que justo me estaban llamando por tema de carrera. ¿Queda claro? ¿Duda? ¿Consulta? Recuerden que el bipolar, ¿cierto? Tiene esta componente, como les decía, sigue la ley de la función senoidal, ¿ya? Y por lo tanto hace que el espectro, en comparado con las tres, sea el más eficiente en el fondo, y el más atractivo. Por lo tanto, el efecto recuerden que de la senoidal, yo lo voy a marcar aquí, es ese, ¿ya? No olvidarse de que la expresión general es esta, ¿ya? Por lo tanto, ese senoidal viene ¿cierto? De la codificación de los bits, que no tiene nada que ver con la señal pulsatoria, P de omega. Por lo tanto, solo la técnica de codificación bipolar añade ese término seno al cuadrado. ¿Qué significa? Que si yo utilizo una función, por ejemplo, triangular, ¿ya? O una función gaussiana, o una función cosenoidal, ¿ya? Para codificar, ¿cierto? Los pulsos, esa expresión va en el P de omega, que va al cuadrado. Entonces, da lo mismo la forma que tenga en el espectro, siempre va a estar acompañado, en el caso del bipolar, por una función seno al cuadrado.
y esa va a hacer que el espectro sea así como la figura que está sombreada, ¿ya? Recuerden que uno desacopla, ¿cierto? Por un lado, la señal que utiliza para los pulsos de los bits, y por otro lado, ¿cierto? Cómo se codifican los bits. Ya hemos visto el on-off, encendido apagado, polar, 1 positivo para los bits 1, 0 para el bit 0, nosotros tenemos el 1 negativo, y el bipolar, donde es una mezcla de las dos. Los bits 0 son sin señal, y los bits 1 son con el 1 alternado. ¿Ya? Esa alternancia de signos hace aparecer esta función seno al cuadrado en el espectro. Ya que, como lo dije antes, es la identidad del 1 menos coseno de omega t sub t. ¿Dudas, consultas antes de terminar, jóvenes? Por mi parte, creo que todo bien, profe. ¿Y el resto? ¿Todo bien? Yo igual, profe, todo bien. Sí, profe. Bacán. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos la próxima clase. Chao, muchachos, que estén muy bien. Profe, Sí, ¿eso es profe, después de cuídese. de almuerzo hoy día o no? No te escuché. La clase hoy día es a las 2:30 o no? Es ¿Después? que eso es el laboratorio. O sea, Ah, recuerda que esa es la parte práctica. Horarios. Profe, ¿cuándo empezamos con el Claro, el parte módulo 2, la práctica? parte práctica. No, solamente el horario del módulo 1. O sea, nos vemos el próximo viernes. perfecto. Ya, muchachos. Claramente. Ya, Que profe. esté muy bien. Nos Muchas vemos. gracias. Que esté bien. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Ah, Chao, chao. Gerson preguntó.